La prehistoria no fue un paseo, fue una crónica brutal donde cada día era un triunfo contra el hambre, los depredadores y el frío. Si te atreves a desenterrar los secretos del ingenio y la cooperación que nos permitieron sobrevivir a 6 millones de años de adversidad, dale me gusta a este contenido y suscríbete al canal ahora. Activa la campanita para no perderte esta épica historia evolutiva, la historia de la humanidad, que abarca incontables milenios y se extiende por vastos paisajes. No es una narrativa de ascenso constante ni de progreso garantizado. Es, en cambio, una crónica brutal y épica de supervivencia al límite, donde cada día ganado era un triunfo contra probabilidades astronómicas. Desde que nuestros ancestros se irguieron sobre dos piernas hace más de 6 millones de años, la vida prehistórica fue definida por una realidad ineludiblemente dura, una presión selectiva implacable ejercida por depredadores más rápidos, un clima caprichoso, enfermedades silenciosas y la escasez crónica de alimento. El éxito de nuestra especie no reside en una fuerza física superior, sino en la capacidad única para mitigar, mediante el ingenio social y tecnológico, el riesgo de una existencia marcada por el peligro y la incertidumbre. Retroceder en el tiempo a hace 6 millones de años nos sitúa al comienzo de la travesía hominina. Los primeros bípedos, representados por géneros como Sahelanthropus o Rorin y Ardipithecus, datado este último alrededor de 4,4 millones de años, eran criaturas de tamaño modesto, con cerebros del volumen de una naranja, y habitaban entornos boscosos o de mosaico en África Oriental. Su principal estrategia de supervivencia no era la fuerza, sino la evasión. Eran, en el estricto sentido ecológico, presas. Su vida se desarrollaba bajo la sombra constante de la depredación. La dura realidad de esta era la mortalidad masiva. La evidencia fósil de esta época y de los Australopithecus subsiguientes, hace unos 3,8 millones de años, muestra tasas de mortalidad infantil alarmantemente altas. Los leopardos, tigres dientes de sable, hienas gigantes y cocodrilos eran amenazas diarias. Un hominino que se aventuraba solo era una comida fácil. El bipedismo, que liberó las manos para el transporte de alimento y crías, también los hacía más lentos en la carrera corta que los cuadrúpedos. El paso a la sabana abierta, impulsado por el cambio climático, exponía a estos pioneros a un nivel de riesgo sin precedentes. La vida era corta. Un individuo que superaba los 30 años era considerado anciano, y la mayoría moría por enfermedad, herida o ataque mucho antes. La lucha por el alimento en esta etapa, la frugivoría y el forrajeo de raíces, era una labor de bajo rendimiento calórico. La dieta, compuesta principalmente de materia vegetal dura, requería horas de masticación, lo que se refleja en los molares robustos de los Australopithecus. La supervivencia dependía de la resiliencia dental y de la capacidad del cuerpo para extraer energía de la fibra dura. La falta de acceso a proteínas y grasas concentradas limitaba el desarrollo cerebral. En esencia, la dureza de la vida prehistórica en esta fase era un ciclo vicioso. El alimento de baja calidad limitaba la inteligencia, y la falta de inteligencia tecnológica aumentaba la vulnerabilidad ante el entorno y sus depredadores. El verdadero punto de inflexión contra esta brutalidad llegó con el desarrollo de la tecnología lítica y la aparición del género Homo hace unos 2,6 millones de años. La cultura oldubayense no fue una invención de ocio, sino una respuesta desesperada a la implacable presión de la supervivencia. Homo habilis se enfrentó a la dura realidad con el ingenio del filo. El acceso a la carne y la grasa fue el motor clave. La carne era la energía concentrada que podía romper el techo de cristal metabólico y permitir el crecimiento cerebral. Sin embargo, los Homo habilis no cazaban megafauna. Se dedicaban al carroñeo de alta competencia. La realidad era que, para obtener proteínas, tenían que acercarse a los cadáveres dejados por leones o hienas, enfrentándose directamente a los carroñeros más especializados y peligrosos. Este acto de carroñeo era una carrera contra el tiempo. La invención de las lascas afiladas, choppers, permitió a los grupos cortar rápidamente la carne y, más importante aún, fracturar los huesos grandes para acceder a la médula ósea, una fuente de grasa vital. La supervivencia se convirtió en un acto de rapidez quirúrgica y coordinación grupal. El costo del fracaso era la muerte. La dureza de esta vida se manifestaba en la necesidad de tener una constante vigilancia cooperativa. Mientras unos trabajaban frenéticamente con la piedra, otros vigilaban el horizonte, listos para un mobbing desesperado o una huida inmediata. El éxito significaba el alimento para el cerebro. El fracaso, la fatalidad. Hemos visto cómo la empatía organizada nos salvó de la extinción,
superando lesiones que hoy serían fatales. Si valoras este análisis sobre la dureza de la vida y el poder de la cooperación, tómate un momento para darnos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de resiliencia. Ahora, adentrémonos en la maestría tecnológica para vencer a la edad del hielo. La vida del hominino oldubayense era un delicado equilibrio. El cerebro estaba creciendo, pero su dependencia de la carne hacía que la vida fuera más arriesgada. La alta energía necesaria para mantener el cerebro hacía que los periodos de hambruna estacional fueran aún más letales. La tecnología, aunque salvadora, exponía al individuo a situaciones de confrontación que sus ancestros arbóreos podían evitar. La invención de la herramienta de piedra fue el primer seguro de vida, pero su prima era la exposición al peligro constante. La dura realidad de la vida prehistórica no se limitaba a los colmillos de los depredadores o las garras del frío, se manifestaba con igual ferocidad en la enfermedad y el trauma. A lo largo de los millones de años de la prehistoria, la esperanza de vida se mantuvo baja debido a la falta de higiene, la exposición constante a parásitos y bacterias, y la ausencia de cualquier conocimiento médico efectivo. Infecciones que hoy consideramos menores, como una simple herida abierta o un absceso dental, eran sentencias de muerte lentas y dolorosas. La tasa de mortalidad infantil por enfermedades o partos complicados era probablemente del 50% o más. Aquí es donde la dureza de la vida prehistórica generó su respuesta más humana. La empatía organizada. Encontraron fósiles de individuos, tanto neandertales como Homo sapiens, que sobrevivieron durante años con lesiones incapacitantes, como la pérdida de una extremidad o graves problemas dentales que les impedían masticar. Estos individuos debieron haber sido alimentados, protegidos y cuidados por su grupo. La supervivencia no dependía solo de ser fuerte para cazar, sino de ser lo suficientemente cooperativo para sostener a los miembros heridos o ancianos del clan. El cuidado social se convirtió en un imperativo de supervivencia. Si un cazador herido era abandonado, el resto del grupo perdía valiosos conocimientos y experiencia. La lucha contra la muerte por trauma o enfermedad se ganó con el lenguaje, la confianza y el altruismo. La última fase de la prehistoria, el Pleistoceno tardío, presentó la dura realidad del frío extremo y los periodos glaciares. Homo sapiens y neandertales se enfrentaron a un mundo de tundra congelada y escasez de recursos vegetales. La supervivencia dependía de la caza mayor y de la capacidad de crear un ecosistema artificial de refugio y vestimenta. La lucha contra el frío exigió la complejidad tecnológica. El desarrollo de la aguja de coser, a menudo hecha de hueso o marfil, no de piedra, fue tan vital como cualquier lanza. La ropa ajustada de pieles, curtida y cosida, era la única defensa contra la hipotermia. Los refugios permanentes, a menudo construidos con huesos y pieles de mamut, se convirtieron en centros sociales y tecnológicos. La larga travesía de millones de años de vida prehistórica, definida por el riesgo constante, la enfermedad, el frío y el hambre, culminó en la creación del Homo sapiens, una especie que no es fuerte por sus colmillos o garras, sino por su mente. La necesidad de luchar contra esta dura realidad impulsó 3 adaptaciones finales que sellaron nuestro destino. La primera fue la dependencia de la cultura y la técnica por encima de los instintos biológicos. A diferencia de otros animales, un ser humano indefenso solo aprende a sobrevivir a través del conocimiento transmitido, cómo hacer fuego, cómo tallar un arco. La segunda, la división del trabajo y el intercambio recíproco, que proporcionó una red de seguridad contra la hambruna individual y la enfermedad. Y la tercera, la expansión del lenguaje y el simbolismo, que permitió la coordinación compleja, el recuerdo de las técnicas de caza y el establecimiento de alianzas sociales. La dura realidad de la vida prehistórica no fue superada por una sola invención milagrosa, sino por la acumulación constante de pequeños triunfos cognitivos y sociales durante 6 millones de años. El alto coste metabólico de nuestro gran cerebro, que consume el 20% de nuestras calorías, es el legado directo de esa lucha incesante por encontrar la energía concentrada, grasa y proteína, que permitiera que la inteligencia floreciera. La supervivencia humana fue la obra maestra de la resiliencia y la cooperación, un testimonio de que frente a la adversidad más implacable, la especie biológicamente más frágil triunfó por su capacidad de unirse y de pensar. La supervivencia humana no fue cuestión de garras o colmillos, sino de cultura y mente. Si este viaje a través de la realidad prehistórica te ha inspirado, asegúrate de suscribirte antes de irte y déjanos tu comentario. ¿Qué crees que fue más aterrador?
la depredación de hace 3 millones de años o el frío de la edad del hielo.